¿Cómo hago para aumentar mi fe? ¿Puedo divorciarme y casarme con mi novio? ¿He permitido bailar un vals en una quinceañera? ¿Cuál es el nombre de tu denominación? ¿Tiene uno que dar su ofrenda a la iglesia o puede ayudar directamente a una persona con necesidad? ¿Qué debe hacer uno si hay violencia verbal y psicológica en su matrimonio y su esposo no quiere cambiar? ¿Cómo preparo un mensaje de la palabra de Dios? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y ahí en pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para tu vida y tu ministerio y todo es completamente gratis. Así que visítanos en pazcondios.com y suscríbete a ese canal, prende la campanita de notificaciones. Ahora en ese programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video. ¿Cómo hago para aumentar mi fe? Qué buena pregunta. Y es una pregunta que todos podemos hacer. Es una pregunta que todos debemos hacer porque podemos creer y confiar más en Dios. Podemos estar más cerca de Dios. Podemos obedecer mejor a Dios. ¿Cómo aumentamos la fe? Yo creo que, bueno, para empezar, lo primero que viene a la mente es Romanos capítulo 10, donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para empezar, tenemos que leer la Biblia. Si quieres confiar más en Dios, lea más de su palabra. Su palabra, Hebreos 4, es viva y poderosa. Dios entre su palabra, entre nosotros, nos abre, nos expone, nos cambia, nos transforma cuando leemos la Biblia. Entonces, para aumentar la fe tenemos que leer la Biblia. Lee la Biblia más. Ese primero, habla con Dios. Eso va junto con leer la Biblia. Habla más con Dios porque más que hablo con Dios, más que oro, más que converso con Dios, más que yo siento que la realidad de su existencia, más que siento que es real y me ama y me escucha y se forma una relación. De ahí viene la confianza en Él, y porque yo he experimentado su presencia, más que experimento su presencia, más confío en Él. Entonces leer la Biblia, orar, y empezar a desarrollar el hábito de preguntarle qué quieres que haga. Como un niño, un buen niño haría con sus papás. Ese es el sueño de lo que son los papás, ¿no? Que los niños, ¿qué quiere que haga? Eso es lo que nosotros debemos hacer con Dios. Nosotros debemos preguntarle a cada rato, Dios, ¿cómo quiere que responda en ese momento con esa situación en mi familia? Dios, ¿qué quieres que haga ahorita? Dios, cómo quiere que maneje, navegue esa situación en mi trabajo? Dios, ¿qué quieres que haga en ese momento? ¿Qué quiere que diga, que responda, que haga? Debemos empezar a preguntar y obedecer. Porque muchas veces Dios nos va a guiar en el momento de hacer lo que quizás no quisiéramos hacer, de dar, de perdonar, de no responder en enojo, de matar a nuestra carne y ser más y más como Jesús. Y en ese momento crecemos en la fe. Y esa es la cuarta y el último componente para mí de lo esencial para crecer en la fe. En ese momento, cuando Dios nos dice que nos guía a hacer algo que quisiéramos no hacer, debemos hacerlo. Debemos siempre obedecer, porque por obedecer también crecemos en nuestra fe. Por obedecer aprendemos a confiar más en aquel a quien obedecemos. Por obedecer más cuando ese ser es Dios, nosotros aprendemos a conocer a Dios y confiar más en Él por escuchar su voz y obedecerle. Entonces lee la Biblia, ora más, preguntarle y desarrollar el hábito de preguntarle qué debo hacer, y cuando te guía a hacer algo que no quieres hacer, hazlo. Bueno, y lo que quieres hacer, cuando te guía a actuar, hazlo y obedecerle. Y en eso la fe se va aumentando. Estoy en una relación con una persona que es adventista. Hace 5 años que vivo con él.
Y ahora él asiste a su iglesia y la que hace la pregunta dice, yo congrego en una iglesia diferente de sana doctrina los días domingos. El punto es que yo aún sigo casada con el padre de mi hija. Me separé hace 11 años. Ahora mi deseo es servir a Dios. Y si Dios apruebe de mi divorcio, volverme a casar con esa persona, aún siendo él de otra denominación. En este caso, él es adventista y yo dominical. Bueno, más grande, mi consejo, gracias por la pregunta, gracias por abrir su vida a nosotros. Algo que yo diría que es aún más grande, que el factor más grande o la pregunta más grande que la diferencia en denominaciones de ustedes, que usted tiene entre ustedes y su novio, es si ustedes deben casarse. ¿Qué dice Dios de su deseo de divorciarte y de casarte con ese hombre con quien estás viviendo? Y en primer lugar, mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10. Te voy a animar, busca tu Biblia y lea conmigo Marcos 10, en el verso 6 empezamos. Dice, pero a principio, y ese es Jesús que está hablando, a principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y después, en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, en ese caso, tú estás viviendo con un hombre que no es tu esposo y eso se llama fornicación, es un pecado. Hebreos capítulo 13, verso 4 habla de ese pecado. Están fornicando y eso es un gran pecado. Aunque vayan a la iglesia los domingos, están viviendo en fornicación. Eso está en juego su alma, están pecando contra Dios. Ahora, si tú dices, entonces me divorcio de mi esposo y me caso con él para que no estemos en fornicación, lo que dijo Jesús en Marcos 10, bien claro, el divorcio es un pecado. Es un pecado divorciarte y es un pecado aún más volverte a casar después del divorcio. Y entonces, en ese caso, sería un pecado divorciarte. Es un pecado seguir viviendo juntos con tu novio y sería un pecado volverte a casar si Jesús es tu Señor, el quien manda en tu vida. Entonces tú tienes que separarte de esa relación de pecado. Tienes que separarte de tu novio. Tienes que volver con tu esposo. Si es posible, buscar la reconciliación y si por factores, porque no conozco toda la historia y todo lo que ha pasado en esos 5 años, pero si no es posible volver con tu esposo, no por dureza de corazón de tu parte, sino porque él no acepta o por la razón que sea, tienes que vivir, si vas a seguir lo que dice Jesús, tienes que vivir tienes que vivir en pureza, en abstinencia y como una mujer casada, aunque y buscar la reconciliación con tu esposo. ¿Se puede bailar un vals en una celebración de 15 años? Eh, Mi primer instinto, o sea, lo que primero viene a mi mente, a mi boca, mi primera reacción es, claro, claro, el vals es lo más bonito el padre y su hija bailando el vals en la quinceañera, es la parte más bonita de esas celebraciones. Es una muestra de amor y de cariño de un padre que ha cuidado de su hija y que continuará cuidando de ella y siendo su padre. Es bien bonito. Ese es mi primer instinto, según lo que yo he visto en diferentes quinceañeras. Ahora, y tengo que
dar una segunda parte de la respuesta y decir siempre, porque yo no conozco el ambiente en que vas a bailar el vals, no conozco el ambiente de la quinceañera específica y como todos sabemos, cada fiesta es diferente, cada quinceañera es diferente y no todos son puros, no todos son buenos ambientes. Lo que yo diría es lo que digo siempre en esas cuestiones de bailar o de hacer diferentes actividades que la Biblia específicamente no ni prohíbe ni permite. Es decir, eso aplica la regla de que Pablo nos da en Filipenses capítulo 4, verso 8. Aplica eso. Y si tú puedes leer Filipenses 4, 8 y decir, sí, es lo que describe ahí es lo que va a pasar en ese quinceañera. Sí va a ser ese vals. Y si eres el padre de la cumpleañera, así va a ser cuando el ambiente en el lugar y así va a ser cuando bailo con mi hija. Qué bueno que lo hagan para la gloria de Dios. Si tú dices, no va a ser así, no es tan bueno, no es tan... Bueno, leo lo que dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo honesto, todo justo, todo puro, todo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Esos son los adjetivos que deben describir nuestras actividades como cristianos. Y si algo es así, qué bueno que lo hagamos para la gloria de Dios. Si algo no es así, quizás el vals de padre e hija en la quinceañera no es donde entra tanto lugar para maldad. Tal vez, tal vez es en el baile sorpresa, tal vez es en otra parte de la celebración. Y si tú eres parte de planear lo que va a pasar, es tu responsabilidad, si eres cristiano, a asegurarte que el ambiente va a ser un ambiente de Filipenses 4:8, que va a ser bueno y puro y de buen nombre. Y que hagan lo que hacen allí para la gloria de Dios. ¿Cuál es el nombre de tu denominación? ¿Cómo se llama tu iglesia o grupo al que perteneces o diriges? Nosotros no pertenecemos a una denominación. Nosotros somos cristianos que, bueno, nuestra guía es la palabra de Dios y nuestra relación es una relación directa con Dios. Nosotros, mi esposa y yo hemos estado plantando una iglesia local en la ciudad donde vivimos. La iglesia se llama la Iglesia de la Comunidad. Es una iglesia cristiana independiente. Hay más información de nuestro ministerio en pazcondios.com. Hay un vínculo, hay un menú que dice cerca de nosotros y ahí puedes ver un poco más de lo que nosotros hacemos y quiénes somos, pero somos cristianos independientes, no pertenecemos a una denominación, pero nuestro deseo es seguir la palabra de Dios y guiar a los demás a tener una relación con Jesús. ¿Puede uno entregar la primicia a una hermana de la iglesia que uno sienta la necesidad de hacerlo? ¿O debe ser entregado al pastor? Esa es una buena pregunta. Es difícil cuando hablamos de dinero porque el dinero es un tema sensible en las iglesias. Entonces, para mí es mejor ir directo a la palabra de Dios. Y lo que yo veo en la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 9, lo que en el Nuevo Testamento nos instruye Dios en su palabra es que nosotros, 2 de Corintios capítulo 9, es que nosotros debemos ser generosos. Debemos ser generosos tanto con su obra. Eso vemos en 1 de Corintios capítulo 5. Vemos el ejemplo de cómo debemos ser generosos con los líderes de la iglesia y mantener la obra. Y también con personas, con hermanos que tienen necesidad. Debemos ser generosos con la obra en sí y con las personas.
Y gran parte de eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto doy a mi iglesia local? ¿Cuánto doy a un hermano que tiene una necesidad? ¿Cuánto doy cuando doy más a un hermano con necesidad y menos a la iglesia, o más a la iglesia y menos a personas en particular? ¿Cuánto doy a otros ministerios? Todo eso debe ser guiado por el Espíritu Santo. Lo único que yo diría es hay que tener cuidado en decir, yo voy a escoger dónde doy todo el dinero que yo doy al reino de Dios. Yo voy a escoger dónde doy dinero y no voy a ser parte de una iglesia y juntar mi dinero con mis hermanos y todos juntos decidir dónde va el dinero. No es malo dar a personas y ministerios aparte, independientemente. A la vez, si eso es lo único que hacemos, yo diría, parte de ser parte de miembro de una iglesia es colaborar y juntos participar económicamente, pero no hay una regla en el Nuevo Testamento que dice que todos tenemos que dar nuestra ofrenda a la iglesia local siempre, o siempre tenemos que dar por aparte, independientemente. Tenemos que dar guiado por el Espíritu Santo. Algo que yo veo. Eso es parte, no palabra por palabra, pero esa idea de dar según como Dios, la cantidad que Dios pone en tu corazón es lo que Pablo expresa en 2 Corintios 9, verso 6 en adelante. Por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembre generosamente, generosamente también segará. Nosotros tenemos que ser generosos, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos dar generosamente, con alegría, y debemos dar como hemos decidido en nuestro corazón. No te puedo decir cuánto ni a quién. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero hay que seguir su guía. Y si tú sientes que debes llevar algo a la iglesia y también debes ayudar a esa hermana, no tiene que ser uno o el otro tampoco. Puedes hacer las dos cosas, porque como Pablo expresa a continuación en ese pasaje en 2 Corintios 9, de 8 en adelante, la idea es que más que damos, más que Dios nos da, para que nosotros podamos ser más y más generosos con las necesidades que Él pone delante de nosotros. Alguien dejó un comentario en otro video. Dice, acabo de ver el video de preguntas y una de ellas es sobre la violencia verbal. Y dice que hay que buscar ayuda, pero y si el esposo no quiere buscar ayuda, y si es él quien ejerce la violencia psicológica, ¿qué se debe hacer? Y esa es una pregunta difícil. Y déjeme decir primero, antes de todo, si hay violencia física, si un hombre levanta una mano contra su esposa, ella tiene que separarse, tiene que poner distancia física entre él y ella para su propia seguridad, hasta que él genuinamente busque ayuda y Dios lo restaure y le ayuda a cambiar, y genuinamente cambian y pueden estar reconciliados. Por mientras tiene que vivir como su esposa, pero con separación física. Ese sí hay violencia física. Ahora, palabras, frases que han surgido últimamente en nuestro tiempo son frases como violencia verbal y violencia psicológica. Y hay personas, todos somos, el matrimonio es dos personas, dos pecadores viviendo juntos. Y si son cristianos, son dos pecadores que han sido salvados y están siendo conformados en la imagen de Jesús, viviendo juntos, pero con la carne vieja que siempre está ahí tentando y incitándoles. Y o sea que
hay muchas imperfecciones. Hay veces que todos decimos lo que no debemos decir, tratamos como no debemos tratar, a veces por lo que traemos desde la infancia, a veces por retrato que hemos recibido en la vida, a veces por la misma maldad que tenemos por adentro. Y algo que yo creo que es importante es separar la idea em, de ser mal educado y hasta mal educado en un extremo en lo que dice o en lo que como trata de manipular a situaciones y todo lo que es lo verbal y lo psicológico, de separar eso de la violencia física. Y yo creo que es un error usar la palabra violencia cuando estamos hablando de palabras y de lo psicológico y de lo verbal. No quiero minimizar el daño que uno puede hacer con palabras y por manipular a otra persona. No obstante, hay una gran diferencia entre tener conflictos y problemas y alguien que grita o alguien que manipula y alguien que levanta su mano y pega. Es muy diferente. Entonces, si hay violencia física, hay que separarse físicamente. Si no hay violencia física, los dos hicieron un pacto el uno con el otro. Dios los hizo una sola carne y los dos son parte de lo que siempre en el matrimonio, los dos somos parte del problema. Los dos en la pareja son parte de conflicto, de problema. A veces uno es más culpable que otro. Pero lo que nos toca hacer, en este caso que tú describes, que él no quiere buscar ayuda, digamos que él es inconverso y ella es cristiana y quiere buscar ayuda, él no, y pelean y él habla fuerte, pero no hay violencia física. Lo que debe hacer ella es orar por él y buscar la paz, orar por él y buscar la reconciliación, orar por él y buscar cómo vivir como más y más como una sola carne, como Dios los hizo. Yo creo que ahí, no cuando hay violencia física, pero cuando hay palabras, cuando hay palabras, ahí es donde aplica lo que dice Jesús. Por ejemplo, en Mateo 5, empezamos en el verso 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo le digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que les maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros, cuando hay alguien en nuestra vida que sentimos que nosotros estamos buscando la paz, porque depende de mí, estoy buscando la paz, como dice Romanos, y yo estoy buscando la paz, pero esa persona me habla mal, me maldice, me maltrata verbalmente, me trata de manipular psicológicamente, y yo debo amar a esa persona, yo debo amar y debemos tratar de ser como Dios es con nosotros a esa persona y debemos y a la persona que está en ese matrimonio y solo hay conflictos verbales y no quiere aguantar. Debería tratar a su esposo como Dios la ha tratado a ella y orar por él y esperar el día que Dios, y en su gracia, si llega a pasar, que Dios lo cambie y lo transforme y lo salve. ¿Cómo preparo un mensaje sobre dar frutos? Y
Y yo voy a contestar esa pregunta de una forma que todos, si tú quieres preparar, si tú hiciste esa pregunta y tienes un mensaje pendiente que te quiere preparar sobre el tema de dar frutos, o si eres como muchos de nosotros que nos tocan hablar y enseñar y dar estudios o sermones, le voy a contestar la pregunta de una forma que todos podemos utilizar lo que voy a decir para ayudarnos a tener un tema, un pasaje y hacer un mensaje bíblico que expone la palabra de Dios para lo demás. ¿Cómo preparar un mensaje? Bueno, en este caso, sobre dar frutos, yo voy a dar por sentado, yo voy a tomar el camino a diferentes significados de la frase dar frutos. Yo voy a ir por el lado de frutos del Espíritu y de cómo evidenciar los frutos en nuestra vida, los frutos del Espíritu en nuestra vida. Entonces, lo primero que necesitamos si vamos a exponer la palabra de Dios es la palabra de Dios, un texto que vamos a exponer. Y en este caso, si yo estuviera hablando, muchas veces me gusta ir por el mismo libro, pasaje por pasaje, y sí, todo tomar el próximo texto, pero en este caso tengo un tema que como da frutos, yo diría, ok, eso va a ser un sermón y yo oraría y buscaría texto. En este caso, yo diría tal vez Filipenses capítulo 5, desde el 22, 23, esa sección voy a hablar de cómo dar frutos y de cómo es que hacer que los frutos del Espíritu Santo salgan y florezcan en nosotros. Ok, voy a tomar este pasaje y voy a hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el punto principal del pasaje? ¿Cuál es la idea grande que yo voy a enseñar desde ese pasaje? ¿Cuál es el punto principal de este texto? Ok, lo busco. Tengo la idea grande. Después hago una pregunta y esa pregunta me lleva a lo que voy a usar para la introducción del sermón o de la enseñanza. La pregunta es, ¿cuál es la tensión o el conflicto en nosotros en cuanto a esta idea? Si Dios dice eso en su palabra, ¿cuál es la realidad nuestra que es diferente de eso? ¿Cuál es la tensión? Estoy buscando la tensión, estoy buscando lo que no concuerda con nuestra vida. Estoy buscando quizás lo que alguien, si escuchara esa idea, diría, sí, pero mi realidad es diferente. Yo no soy, estoy tratando de hallar lo que es nuestra dificultad con ese tema. Y ahí empiezo, eso forma mi introducción, la introducción del mensaje, para conectar la idea, el tema con nosotros y hacernos empezar a ver lo que nosotros naturalmente pensamos o hacemos. Y después vamos a texto, vemos lo que Dios dice. Y después el resto del mensaje, yo expongo el texto. Solo eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que significa exponer lo que es el texto. Si es posible, solo un texto. Hay sermones y puede ver en pazcondios.com ser ejemplo de veces que yo pongo varios textos en el mismo sermón. Por lo general, las mejores exposiciones son de un solo texto. Y después, al final, la última pregunta es, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que nos lleva a la aplicación. Entonces, si eso es lo que Dios dice en ese texto, si esa es la idea grande, ¿qué es lo que debemos hacer? Y yo siempre hago, en ese momento, yo siempre hago, en esa parte del mensaje, hago una aplicación para la persona que no es cristiana y una aplicación para la persona que es cristiana, porque cuando damos la misma aplicación para todos, ignoramos la realidad de que hay personas escuchándonos, que algunos que son cristianos, otros que no, y si damos la misma aplicación, estamos diciendo dos cosas incorrectas. Estamos diciendo al no cristiano, lo que tú debes hacer, tu próximo paso es portarte más como un cristiano. Ese no es su próximo paso. Su próximo paso es entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, es llegar, entrar en la familia y no solo portarse mejor. Y también estamos diciendo a todos, y mi percepción de ustedes que todos son cristianos, estoy hablando a cristianos y eso dice a nuestra gente, a nuestra congregación, no tienes por qué traer a alguien aquí que no es cristiano porque nosotros somos un club de cristianos. Entonces siempre hay que dar dos aplicaciones, una para el cristiano, otra para el que no es cristiano. Y así es como preparo los mensajes
y cómo puede preparar un mensaje sobre el tema que mencionaste. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com o déjala abajo de este video en un comentario. Si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona y para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Te voy a invitar a que nos busques en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.